Saben, mi objetivo hoy es que se enamoren tanto de la economía circular como yo lo estoy. Mi nombre es Melissa López. Si ya han estado en otras de las sesiones, saben que soy ingeniera ambiental, especialista en derecho ambiental y magíster en gerencia de la innovación. Tengo una marca que se llama Impacto 21 y actualmente trabajo para la industria de oil and gas en temas de innovación y economía circular. He trabajado por más de 6 años en consultorías para multilaterales y para el sector industrial. No sé si se han fijado un poco en este tipo de envases, o no sé si les ha pasado de pronto corriendo o en estas carreras de running que ahora hay tanto, pues si se han dado cuenta como de la cantidad de envases que quedan pues a lo largo de la carrera o al finalizar estos eventos. También pasa de pronto en conciertos, porque muchos de estos eventos pues generan grandes cantidades de residuos. Se diseñó una solución donde el mismo empaque puede ser comestible. Eso quiere decir que estaríamos reduciendo material que se está generando como residuo. Entonces, esto es una oportunidad desde el diseño. Aquí les traigo otro ejemplo. No sé si se han dado cuenta también que muchas de las frutas y verduras vienen no solamente con un empaque plástico, sino tal vez pues en una canasta plástica y con un recubrimiento de algo que le llamamos vinipel. Entonces este vinipel pues viene cubriéndolo, que cumple una función claramente para que las frutas y las verduras perduren mucho tiempo más, tanto allá en el supermercado como en nuestras casas, pero está generando una gran cantidad de residuos en muchos casos, porque llegamos a la casa, destapamos los vegetales o las frutas que nos vayamos a comer, y esto va de una vez a la basura. Entonces una marca también diseñó un material donde no necesitamos un envoltorio adicional, sino es como un spray que lo que hace es que las frutas perduren más y no requiramos pues de ese material plástico adicional para que nos dure más estos vegetales o las frutas o lo que estemos usando. ¿Qué quiero contarles? Pues un poco sobre la innovación aguas arriba, donde vemos que esa innovación es un enfoque proactivo, donde atacamos no los residuos como tal, sino su fuente de generación. Entonces, si hablábamos del primer ejemplo, no vamos a generar botellas plásticas donde pues nos tomamos una vez y ya pues nos genera un residuo, sino desde el diseño de cómo consumir esa agua o esa bebida, podemos cambiar pues los diferentes materiales y no generar ese residuo. Entonces ese es pues uno de los ejemplos, pero en general pues es como estos 4 puntos de los cuales quiero hablar. Uno, que la solución no está al final de la cadena, o sea, no tenemos que enfocarnos en el reciclaje o en darle una disposición final a los residuos, sino ver pues desde aguas arriba, desde el inicio de la cadena productiva, cómo diseñamos de mejor manera para no generar esos residuos. 2, que debemos enfocarnos en el diseño o en los sistemas, justamente en modelos de negocio, para eliminar esos residuos, y un poco eso era lo que hablábamos la clase anterior. Y con los sistemas pues ver cómo podemos aliarnos con diferentes actores para reducir esa cantidad de residuos. 3, y como lo mencionaba en el video, muchas de las soluciones que se diseñan eliminando residuos también generan reducción pues de emisiones, que ahorita con todo el tema del cambio climático lo estamos viendo mucho. Llueve un montón, o las temperaturas que antes no eran tan bajas ahora son muy bajas, o las temperaturas que son altas o digamos en los veranos en diferentes países
ya están siendo muy altas, y esto también se debe a la cantidad de emisiones de efecto invernadero que se encuentran pues en la Tierra. Entonces, a partir de la reducción de esas o de la eliminación o el buen diseño o la eliminación de cosas que nos pueden estar generando residuos, también se puede reducir o eliminar ciertas emisiones. Y un poco el mensaje al final es no enfocarnos en todas las R's, que yo ahí puse 1000 R's como a manera de burla, porque ya hay tantas que ni siquiera no logramos aprenderlas. Reutilizar, reciclar, remanufacturar, recuperar, de todo. Y me gustaría más bien que se enfocaran en el rescatar una sola, que es el repensar, que es diseñar justamente todo esto desde aguas arriba y repensar nuestros procesos productivos. Entonces aquí, para los que ya han estado de pronto en las clases y para los que no, sabemos que esta es la mariposa de la Ellen MacArthur Foundation, donde pues vemos las dos caras de la economía circular. Sabemos que en el fondo la economía circular es generar valor y permitir que el valor permanezca lo máximo posible, bien sea circulando en procesos productivos o regenerándose pues desde la parte biológica, ¿no? Entonces, acá vemos justamente desde lo técnico, está el prolongar la vida útil, reutilizar, remanufacturar y pues el reciclar. Y desde lo biológico vemos que está todo el tema de reincorporar nutrientes o reconstruir pues justamente estos recursos naturales. Pero pues esta clase muy puntual es enfocada en la industria petrolera. Entonces les quería hablar un poco como esto de la mariposa, para que veamos que estas opciones, pues digamos, en una industria tan técnica, muy enfocada en la ingeniería, en procesos ya muy estructurados, pues también hay formas de ver ese cambio desde el origen, o esa innovación desde el origen, y no necesariamente desde los residuos. Entonces, desde la parte biológica, pues vemos que es todo lo que viene de la tierra, pues puede volver a ella. Y si hay gente acá pues de la industria petrolera, sabe que el petróleo viene pues de la tierra. Entonces pues digamos estaría digamos en línea con lo que hemos venido hablando, pues que hay que esos residuos que se generan desde el proceso productivo, pues retornarlos nuevamente a la tierra, ¿no? Y por ejemplo acá hay algo en la industria petrolera que se llaman las borras y las subborras, que son los aceitosos o emulsiones difíciles de separar, que contienen residuos orgánicos como la arena o algunos materiales que se encuentran pues en el suelo, que pues por parte digamos de su contaminación con los hidrocarburos pues tienen un nivel de toxicidad, pero pues digamos se han ya inventado o han salido nuevas técnicas y tecnologías que permiten que estos materiales de borras y subborras sean transformados por bacterias que remueven esos contaminantes y pues generan un material estable que en algunos casos puede retornarse al suelo. Digamos que esto tiene obviamente ciertos temas técnicos, muchos digamos barreras o retos que deben superarse, pero son avances que ha tenido la tecnología justamente desde los temas de la industria petrolera para retornar esos residuos que al estar contaminados o poder contener pues estos tóxicos o estos materiales pues peligrosos, igual pueden retornar nuevamente a la tierra, que es de donde pertenecen. Entonces un poco ahí es como el primer empujoncito, que si en industrias tan complicadas o en residuos tan complicados como lo son las borras y las subborras que les acabo de mencionar, se pueden lograr esas reincorporaciones pues con materiales de pronto no tan peligrosos, pues podemos encontrar muchas más opciones.
Entonces en la industria petrolera está por ese lado desde lo biológico, pero también hay muchas oportunidades desde la parte técnica, como lo es optimizar los diseños que se hacen como tal desde la ingeniería, de reducir, sustituir o eliminar ciertas partes de los diseños para hacer los sistemas más eficientes desde el inicio. Diseñar también pensando al final de la vida útil. Entonces muchas veces los ingenieros pues diseñan pensando en que la estructura o pues la cosa ingenieril que estén haciendo sea útil para lo que ellos quieren desarrollar, pero no piensan, por ejemplo, en los desmantelamientos o cuando ya se abandonan los pozos, pues qué pasa con todos esos materiales. Entonces estaría buenísimo que pensáramos desde el inicio en cómo se puede recuperar esos materiales que ponemos en las obras, cómo podemos reutilizarlos, cómo se puede remanufacturar algo de lo que ya tenemos ahí y cómo hacemos que ese desensamble justamente de estos pozos abandonados pues sea más fácil al final de la vida útil. Esto va muy ligado al siguiente punto y es usar diseños modulares que nos permitan reubicar, ampliar o en algunos casos adaptar pues las estructuras para prolongar la vida útil pues de esos activos. Entonces sabemos, o pues si están de pronto en la industria petrolera, saben que en muchos casos el pozo pues tiene un poquito más de vida, pero requiere algunos ajustes que le llaman workover. Un workover es como una mejora a los pozos y pues esto les permite prolongar un poco la vida útil. Entonces, ¿qué tal si no solo pensamos en prolongar la vida útil del pozo, sino también prolongar la vida útil pues de todos los elementos que hemos utilizado dentro de estos diseños? Y así pues aprovechamos recursos disponibles y utilizamos algunos de los subproductos en nuestros procesos. Esto también es como una de las opciones. Y aquí les traigo algunos ejemplos. El primer ejemplo es muy enfocado hacia el reuso de los RCDs. Para de pronto los que no están familiarizados con este término, los RCDs son residuos de construcción y demolición. Entonces en la industria petrolera se utilizan muchas infraestructuras, se utilizan muchas cimentaciones, muchos temas como para organizar justamente pues toda la infraestructura del pozo y se generan pues muchos residuos de construcción y demolición. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos residuos? Principalmente reutilizarlos, que además de ser normativa, pues también podemos buscar darle como un mayor uso a esos residuos porque simplemente pueden, digamos, retornar fácilmente o son fáciles de reincorporar nuevamente esos materiales. Y acá les traigo algunos ejemplos. Uno es el hormigón celular. También se pueden reutilizar en temas de mantenimiento vial. Entonces algo de los RCDs que se nos generaron, podemos hacer algunas mezclas con unos materiales de pronto más estables o materiales que tienen mejores propiedades físicas y incorporarlos en mantenimientos viales, hacer temas de mobiliario urbano, por ejemplo, utilizar todos esos residuos de construcción y demolición, hacer una molienda posterior y hacer de pronto los topes, digamos, cuando llegan los carros para que se parqueen, entonces hacer los topes de los carros, hacer de pronto policías para mejorar las vías al ingreso de los pozos petroleros. Y también se están utilizando un poco en aislamientos térmicos, pero esto va un poco ligado como al hormigón celular, ya cuando son pues infraestructuras grandes donde hay paredes o cosas que hay que hacer, pueden funcionar como aislamientos térmicos o ya dentro de procesos productivos justamente para aislar de pronto calderas o algún tipo de estas infraestructuras en la operación.
Otro tema es la remanufactura de materiales, y aquí en la empresa actualmente que trabajo se hace una remanufactura de las tuberías que quedan en desuso. Entonces, lo que veíamos es que las tuberías pues tienen como su engranaje o su diseño pues para que acople la una con la otra, y cuando se soltaban, justamente porque pues no necesitamos de pronto toda la cantidad de tuberías que ya viene pegada, o pues simplemente para maniobrar más fácil, pues se requiere como un desensamble de esas tuberías. Quedaba pues liso el engranaje, y entonces no había cómo reutilizar esas tuberías que tal vez estaban en buen estado. Entonces ahí un poco la lección es que hablamos o se habló con las empresas que fabrican estas tuberías, o empresas que tienen, digamos, procesos metalúrgicos que facilitaban nuevamente hacer como ese engranaje o esa definición para que las tuberías engranaran nuevamente, y esto hace que esa remanufactura permita el reuso nuevamente de esas tuberías después de hacerles como una limpieza, un mantenimiento, y verificar que la calidad sea óptima para utilizarla pues nuevamente en procesos. Entonces es simplemente que no solo es el reuso muchas veces, sino también ese reuso pues requiere de pronto alguna remanufactura o mejoras pues de los elementos. Tenemos otra línea que es toda la optimización de los flujos. Entonces sabemos que mucho de lo que sucede en el diseño o desde la ingeniería en los temas de oil and gas pues viene ligado a los procesos que se dan al interior pues de la operación. Entonces desde el diseño se pueden hacer diseños con equipos más eficientes, un poco pues cuando son infraestructuras nuevas, entonces equipos que sean más eficientes, o utilizar catalizadores de pronto que nos permitan reducir el consumo de energía o el consumo de combustibles que muchas veces se utilizan pues tanto en la industria petrolera. La ubicación de la infraestructura en algunos casos también nos va a permitir hacer ciertas optimizaciones. Entonces veía un caso yo donde tenían un tanque de 20, voy a decir cualquier barbaridad, 20 litros, ubicado muy cerca a cierto punto donde solamente le llegaban 3 litros normalmente. Entonces el tanque siempre tenía una ocupación muy baja porque ocupaba 3 litros. Y en otro tenían un tanque de 6 litros, y ese tanque estaba full todos los días. Entonces les tocaba mucho transporte, como desocuparlo, sacarle, y sí, como mucho ajetreo en la operación cuando había uno disponible de 20 litros que diariamente solamente se consumía 3. Entonces, si eso se hubiera pensado desde el inicio, justamente se hubiera reducido esa cantidad de transportes y esa cantidad de mano de obra que se requiere para desocupar ese tanque a diario que se llenaba tanto, el de 6 litros. Y lo que se vio es que se podía hacer una reubicación de este tanque de 20 litros, ya no va a ir acá donde mantiene a una ocupación muy baja de 3 litros, sino vamos a ponerlo allá para que pueda durar más tiempo llenándose, y este de 6 litros pues me va a cumplir la capacidad que requiero acá de estos 3 litros, y puede que me dure también un poco más. Se hizo esa reubicación y se vio una reducción justamente en transportes, y se optimizaron pues justamente la generación de pues esto eran como de barriles de petróleo, ¿no? Entonces ahí hubo un aumento de la producción, una reducción de costos frente a temas de transporte, y todo es como por una optimización de las ubicaciones de la infraestructura. Un poco esto también lo mencionaba en el video inicial que vimos, donde él hablaba de la ubicación de la oficina. Entonces
si puedo yo estar más cerca de cierto lado y digamos también como generar unos beneficios a nivel de personas, pues sí, como de organización, pues esto también es un tema como de economía circular. Entonces aquí generamos pues un aumento en producción, una reducción en transportes y pues optimizamos pues justamente como esta ubicación de la infraestructura. Otros temas que se manejan en temas de flujos está la reducción del consumo de agua o la recirculación de agua en los procesos productivos. Este de los recubrimientos catódicos para que duren más las tuberías es algo que se hace normalmente en las ingenierías, pero no lo ven, o de pronto ya sí los ingenieros como en su día a día del diseño y todo el tema, no lo ven como si fuera economía circular, y esto es algo de resaltar porque estos recubrimientos catódicos hacen que duren más las tuberías. Entonces justamente prolongan la vida útil de estos materiales y asimismo pues también de los pozos y bueno, como ya todo el tema más de producción petrolera. También se ve un tema de captura del agua de la humedad y aguas lluvias también. Entonces esta agua también puede ser utilizada no solamente para los procesos productivos, sino también de pronto para temas de aseo en los campamentos, porque no solamente es enfocarnos en la operación muchas veces, sino a veces también hay que tener unas adecuaciones en infraestructura justamente para las personas que están llevando a cabo como toda esa operación. Entonces está la captura de agua de la humedad y de las aguas lluvia, que puede ser utilizada para temas de aseo, para limpiezas, y pues también en algunos casos pues para como todo el tema de sanitarios en estos campamentos. Y vemos el reuso de subproductos y materiales en temas de reutilización de las estructuras metálicas, vapor de agua de pronto para las calefacciones o la refrigeración. Entonces en algunos casos se genera vapor de agua en calderas o sí, bueno, en diferentes procesos. Podemos utilizar ese vapor de agua para generar energía o para refrigerar pues ciertas infraestructuras que requieren de una temperatura. Lo mismo pues con el tema del uso del calor residual, con calderas que tienen tanto calor a su alrededor, o en algunos casos pues hay pozos petroleros pues que debido a su profundidad y la velocidad con la que se manejan todos estos procesos, pues generan ya o sea, salen con una temperatura muy alta, que la idea sería aprovechar pues esa temperatura, bien sea para calentar agua o para generar, digamos, no perder toda esa energía de esa temperatura, sino tratar de capturarla y utilizarla dentro de los procesos. Asimismo pues está el reuso de equipos de desmantelamiento. Como les dije, en algunos casos pues se abandonan los pozos. Entonces, ¿qué se busca? Pues reutilizar todos estos elementos pues que tengan la calidad para poder, no sé, en un nuevo pozo, en una nueva infraestructura, pues poderlas usar. Esto pueden ser tuberías, ductos o canaletas, de pronto también como de la parte eléctrica. Veíamos un caso donde se reutilizan los manifold pues que ya están desmantelados, o ya sí se acabó pues el pozo, ya no va más, entonces utilizan esos manifolds para nuevos bloques o nuevas operaciones. Está también el reuso de arenas y cortes de perforación. Les mencionaba yo al inicio, mucho de lo que sale, o sea, pues el petróleo está en el suelo, en la tierra, entonces mucho de lo que sale pues son arenas, y pues los cortes de perforación justamente es como esa parte del suelo que en algunos casos pues puede venir contaminado con aceites y en otros solo pues con agua. Entonces estos que vienen con agua o estas arenas, la idea es que te pasen por procesos o ciertos tratamientos de limpieza
donde pues puedan reutilizarse nuevamente en la tierra, ¿no? Entonces, los cortes de perforación en algunos casos se han estado utilizando en mantenimientos viales, justamente como sí, tapando pues la vía actual, porque en muchos casos las vías no están pavimentadas, entonces permiten hacer como una mejora de esas vías. Y lo que les mencionaba del tratamiento de las borras y las subborras. Entonces, como les dije, yo he tenido experiencias desde los dos lados, desde la parte de la consultoría, justamente desde el diseño, desde la ingeniería, cómo ver esas oportunidades de economía circular, y también lo he visto ya directamente, digamos acá en empresas petroleras. Cuando fui consultora, muchas veces como que recibía ese, no, esto no se puede hacer porque si no tiene la calidad no vamos a poder ejecutarlo. Esto me pasaba mucho, digamos, como para el reuso de las tuberías. No podemos reutilizar tubería porque seguramente esa tubería ya está desgastada, y no vamos a poder reutilizarla, no nos va a dar los parámetros como de calidad. O pues justamente lo que les decía, esto sí implica un costo de reacondicionamiento, y me decían, ¿cómo implica un costo de reacondicionamiento? Esto no se va a poder utilizar. O de pronto recibíamos como esa como esa queja de, bueno, sí, pues entonces esto toca hacerlo en reacondicionamiento, pero esto no hay quien lo haga ahorita en la industria, y pues si no hay quien lo haga, pues no podemos ejecutar como esa iniciativa. O en otros casos que la normativa decía que pues no se podía hacer. Esto pasaba más que todo en temas, por ejemplo, cuando les dije lo de la reutilización del RCD, esto suele pasar porque pues las normas técnicas colombianas nos dicen, o ni siquiera pues con las colombianas, pero también con normas internacionales, hay ciertos parámetros que se deben cumplir justamente, pues de propiedades físicas de los materiales, y en algunos casos pues este reuso de estos materiales pues puede que no se cumpla a cabalidad, o haya que hacer ciertas mezclas o modificaciones a los materiales para que las cumplan, ¿no? Entonces también me decían como, no, pues la normativa dice que no se puede, ¿sí? Pero trabajando en la industria me he dado cuenta que sí, claro, hay que verificar la calidad. Se han caído muchos proyectos porque en efecto verifican, por ejemplo, el de las arenas. No, sí, hicimos todas las verificaciones, pero la arena en realidad, si se hace una mezcla con arena y cemento, si se hace una mezcla con arena y grava, si se hace una mezcla con arena y otro tipo de material, realmente como que no compactaban, digamos, la fuerza que se le ejercía antes de como que se quiebre, se rompa o se agriete, era muy mínima, y pues no nos funciona. Entonces claro, hay muchos proyectos que se han caído por eso, y hay que verificar la calidad, pero por eso siempre debemos probar antes. Entonces aquí el mensaje, y viene un poco también como desde mi experiencia, desde la innovación, y es que tenemos que probar, medir, hacer los ajustes necesarios y aprender de esto para ver en qué sí nos puede funcionar. Y siempre, o sea, como no darle el no de entrada, sino buscar como esas posibles oportunidades y pruebas o pilotos que se puedan hacer para ver si esto realmente sí es viable o no, o de qué forma sí se pudiera hacer para lograr como esa reincorporación de los materiales. Entonces un poco, pues a lo que me decían que no al inicio, por ejemplo, el tema del reacondicionamiento, pues lo que vimos es que sí es posible si tenemos una red de aliados, una red de conexiones, si en la industria hay colaboración, si hay la posibilidad de hablar. Entonces, si bien si bien ahorita no hay quien lo reacondicione, pues ver si puedo hablar con el fabricante de tuberías. Oiga, ¿qué le parece si hacemos una prueba y verificamos si usted puede hacerle los ajustes necesarios o no? Hay temas pues también como de innovación abierta,
una empresa petrolera sacó un esquemas de innovación abierta donde ellos buscaban o tenían grandes cantidades de azufre en su producto. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues vamos a lanzar una convocatoria de innovación abierta donde muchas empresas y universidades nos traigan soluciones, y encontraron una solución con algo que no se les hubiera ocurrido dentro de la industria, y es que Corona, como maneja cerámica, o podía hacer unos filtros con su cerámica que no permitían el paso, digamos, del azufre. Entonces, digamos, ahí ellos encontraron una solución con alguien externo a la industria que podía tener soluciones. Y lo que yo les digo de pronto, como con el tema de las tuberías, como ver con los fabricantes o con los diferentes aliados ya en la cadena, digamos, de abastecimiento que se tiene, cómo se pueden buscar esas soluciones. Y si la normativa dice que no, que era otra de las cosas que me decían, pues demostrarle a la normativa que hay en casos que sí se puede. El tema de los cortes de perforación fue un poco de esa manera. Obviamente esto requiere como mucha fuerza, o mucha pasión también para buscar como que esto se lleve a cabo, y demostrarles que sí se puede, mostrar los beneficios, hacer análisis de laboratorio, tener también como la disponibilidad para estar respondiendo, digamos, a todos estos requerimientos legales. Pero si a la autoridad se le demuestra que ciertas cosas pueden ser aplicables y estarían generando un beneficio a nivel pues ambiental y en algunos casos también social, y de lo que hablamos de la economía circular es cómo se genera valor. Entonces, si vemos cómo le podemos generar ese valor y generar ese beneficio y se lo mostramos a la autoridad, seguramente pues también como que la normativa puede flexibilizarse. Y eso pasó, por ejemplo, en envases y empaques, donde no sé si han visto que ya las botellas de agua pueden contener un grado, pues acá en Colombia pueden contener un grado de material reciclado, perdón. Pues ser reciclables y tener material reciclado incorporado en su envase y en contacto con alimentos, y eso tuvo que ser todo un cambio normativo que se tuvo que ejecutar. Y el ejemplo pues que les doy de los cortes de perforación, que ahí no fue un cambio tanto de normativa, pero sí fueron ajustes a las licencias ambientales que se tienen y ciertos pues temas legales que hay que ajustar y ver los beneficios. Entonces, un poco pues al final el mensaje, y como les dije al inicio, es que no nos quedemos con las 10.000 R's que hay de reutilizar, reciclar. Obviamente estos son pasos que nos permiten pues un poco ya resarcir los daños que ya hicimos, pero deberíamos pensar en el inicio, y es justamente repensar cómo estamos haciendo las cosas, repensar desde digamos, desde aguas arriba, desde el origen, y fomentar el cambio en nuestro entorno. Entonces, aquí un poco viene también el tema de la innovación, donde pues yo no hablo de innovación solamente como de nuevas tecnologías, utilizar la inteligencia artificial, los temas digitales, no, sino la innovación también se ve promoviendo el cambio de pensamiento. Y un poco pues siempre hemos hecho las cosas así, porque ya les di pues como varios ejemplos donde así las cosas siempre se hayan hecho de una forma, igual pudieron pues como tener un cambio y generar un beneficio ambiental y generar valor, como lo dice la economía circular. Entonces, como personas pues enfocadas en el diseño, si somos ingenieros que de pronto estamos pues más metidos en el diseño, pero de procesos, o en el diseño pues de maquinarias, o incluso pues si somos personas que de pronto trabajamos con el consumo masivo, entonces en el diseño de nuestros productos no solo tenemos que enfocarnos en cómo hacemos las cosas, sino también pues cómo fomentamos ese cambio en nuestro entorno.
Y pues por último ya quería dejarles como esta frase donde pues la economía circular no solo se trata de los residuos, sino pues nace un poco en el diseño, que es lo que les he venido diciendo a lo largo de esta charla, en la innovación de procesos, en la manera en la que pensamos, y pues siempre existen formas diferentes de crear y hacer esta generación de valor pues más sostenible. Y un poco el mensaje final, y muy ligado a lo que les venía diciendo, como de las dos caras desde la consultoría y ya trabajando directamente en una empresa del sector oil and gas, pues que las excusas se eliminan cuando entendemos que la circularidad no solo es tecnología, sino cambiar la mentalidad, y pues que requiere de trabajo colaborativo y requiere también como de mucha pasión y fuerza como para lograr esos cambios. Eso era todo por hoy. Espero, como les dije, que se hayan enamorado tanto de la economía circular como yo lo estoy. Y nos vemos pues por LinkedIn. Les dije que les iba a dejar unas plantillas para justamente para que hagan el diagnóstico de economía circular y para que hagan una matriz del nivel de madurez de economía circular. Entonces, para que estén pendientes de mi LinkedIn y allá van a encontrar ese material. Nos vemos, chao.